Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Un placer saludarles. Algunas veces nos sentimos fuertes, victoriosos, sobre todo cuando todas las cosas se dan a nuestro favor. Pero cuando estas cosas cambian, cuando estas situaciones varían, mucho más si llegan a tus oídos palabras de amenaza que atentan quizás contra tu vida, se puede producir en ti un desequilibrio, un miedo, un temor, sientes angustia, sientes persecución. Hasta llegas quizás a pensar que se ha perdido el propósito de vida. Hoy quiero compartir con ustedes el tema haciendo frente a la depresión. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, que tenemos un pasaje interesante sobre Elías. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había bajado desde el monte Carmelo victorioso. Había matado a espada a 450 profetas que adoraban a los Baales. Había hecho también una oración corta pidiendo a Dios que descienda fuego del cielo para el holocausto que estaba ofreciendo para Dios. Y bueno, Dios respondió a esa oración. También oró fervientemente pidiendo que después de esos 3 años y medio de sequía volviese a llover, y efectivamente llovió. Pero cuando Acab llega a sus oídos y luego dice a su esposa Jezabel de lo que había pasado. Recordemos que Acab gobernó Israel por 22 años desde Samaria. Todo ese tiempo dice la palabra del Señor que él hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová. Jezabel era hija del rey de Sidicio. Ellos eran adoradores a los Baales. Por tanto, también el rey de Israel se corrompió su corazón, derribó los altares a Dios que le ofrecían a Dios Jehová de los ejércitos, levantó altares más bien a los Baales. Jezabel mató a algunos profetas de Dios, y cuando llega esta información a oídos de Elías, se turbó su corazón, sintió miedo y él decidió huir al desierto. Fue por Berseba, fue con su criado, luego lo dejó allí. Caminó a un día de camino, que era algo que ellos usaban como una medida, que más o menos se entiende que eran como unos 15 o 30 kilómetros que él recorrió. Luego, el producto de la fatiga, del cansancio, se quedó allí dormido bajo un enebro. Es decir, Elías presentaba estos indicios de una persona que está en depresión. Buscó aislarse, se fue al desierto, había perdido su fuerza, se sentía desanimado, no quería hacer sus actividades físicas diarias, hasta pensaba en morirse, porque le dijo a Dios: mejor quítame la vida, ¿acaso soy mejor yo que mis padres? Entonces las personas que están en cierto grado de depresión muchas veces piensan hasta suicidarse, ¿no? Se aíslan, se quedan en sus cuartos, no quieren salir de sus casas, no quieren hablar con nadie, en fin, tantas cosas que a veces hacen las personas que están en un proceso de depresión. Pero Dios nos da ahorita la solución de cómo podemos enfrentar este periodo de depresión. Y una de las cosas que hace Dios es enviar, dice, un ángel. Envió a un ángel a Elías para fortalecerlo. Y dice así la palabra de Dios. En el versículo 5 del capítulo 19 de Primera de Reyes: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira, una de las cosas que Dios hace, como decía, es enviarte un ángel que te va a hablar, que te va a animar. Ese ángel puede ser un siervo, una sierva de Dios, puede ser un pariente, un amigo, alguien de tu familia. Es bueno que tú lo escuches, que déjate animar. Además, te va a persuadir para que te alimentes, para que tengas fuerzas. Recordemos lo que dice Isaías, capítulo 40, del 29 al 31. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová, dice que ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán, no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Y eso es lo que hizo Dios con Elías. Lo fortaleció y le dijo, ¿sabes qué? Come, toma fuerza, porque vas a caminar 40 días y 40 noches hasta ir al monte de Dios, a Horeb. Entonces aquí vemos que Dios nos va a dar esta solución y también nos va a impulsar a que pensemos que no todo está dicho, que no es el fin, porque hay un camino que seguir. La vida continúa. Hay algo más allá después de este periodo que estás tú pasando. Hay algo que Dios te quiere mostrar, que debes seguir. Por eso es que cuando él fue a la peña de Horeb y estaba en esa cueva y se quedó allí, la voz de Dios le habla y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahora. Y le dice a usted, puede reemplazar su nombre. ¿Qué haces allí, Pedro? ¿Qué haces ahí, Esther? ¿Qué haces ahí, Luis? Encerrado de pronto en ese lugar, en esa casa, en esa cama, que no quieres comer, no quieres bañarte, estás desanimado. ¿Qué haces allí? Todavía hay un camino que seguir. Hay algo más adelante que te espera. Hay un propósito todavía que cumplir. Entonces Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿sabe lo que le dice Dios? Sal acá fuera del monte. Y dice que hubo un viento fuerte que rompía las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego de eso vino un gran terremoto, pero Dios tampoco estaba en ese terremoto. Luego de ese terremoto vino un fuego, pero Jehová de los ejércitos no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido suave y delicado, de allí salió una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Insistía y persistía en lo mismo Dios en decirle, ¿qué haces todavía aquí? Y él vuelve y le da el mismo argumento sobre que han derribado los altares, que han matado a los profetas de Dios, que solo él ha quedado y que quieren quitarle la vida. A lo cual, ¿sabe lo que Dios le dice? En el verso 15, esto es muy interesante. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mira, muchas veces nos queremos nosotros volvernos por el mismo camino, porque el recuerdo de lo que nos hizo salir de allí no nos deja volver. Pero quiero decirte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y esa es una promesa que debemos nosotros creerla. Dios va a estar contigo, aún en esos momentos difíciles, aunque tú no lo veas. Y si Él te dice, vuélvete y habla con esa misma persona, vuélvete al mismo lugar, porque allí va a surgir el éxito, de allí va a venir esa otra parte que te falta por vivir, pues debes obedecer. Recuerda entonces, Dios te ayuda a salir o a hacerle frente a la depresión. Él enviará un ángel para que te anime, escúchalo. Él va también a persuadirte para que te fortalezcas físicamente, para que tú comas, para que te vuelvas a ejercitar en la vida diaria. También traerá una palabra de consuelo y de entendimiento que te hace comprender que la vida continúa. Hay un camino que seguir. Hay un propósito que Dios tiene en su vida que todavía tiene que cumplirse. De mi parte, pues, quiero animarte a que tú encarnes esta palabra y la pongas en práctica. Que Dios te bendiga.